En 2 minutos iniciamos. Bueno, chicos, bienvenidos a esta segunda sección del curso de estructura de datos. Uno de antemano, disculpas porque he tenido algunos inconvenientes con el internet y el suministro eléctrico, pero esperemos de que no tenga más fallas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata la vida? Profe, muchas gracias. Todo en orden. Bien, profe. Bien, profe, muchas Pues gracias. bien, profe, será gracias a Dios. Así es, con toda la actitud. Bien, bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces de ayer quedamos pendientes con una actividad. Vamos enseguida a entrar en materia. En la sección 2 se la puse la prueba lógica. Algunos ya deben tener el link. Y hoy vamos a empezar resolviendo esa pequeña prueba. Ya saben cuál es la dinámica. Me colocan el nombre de los que están conectados. Se la estoy compartiendo en la pantalla. Y en la medida de que vayan llenando el cuadro, me van diciendo el por qué. La idea es que todos participen, que todos aporten y que antes de Profe. las 6:40 ya esté resuelto. Dígame. Profe, una cuestión. ¿Se está restringida la prueba? No. ¿La sesión? Yo iba a preguntar lo mismo, no se puede darle clic, profe. Pero al documento este. Sí, profe. No. No nos deja como entrar a cargarlo ni a mirarlo. Profe, pero no como tal el documento, sino directamente desde la página de la universidad, en la sesión 2. Sí, No sí, le... sí. Sí, porque tiene una restricción. Tienes toda la razón. Gracias por recordar. Ya se la voy a quitar. Vale. Sí, porque se suponía que era de ayer. Ya se la voy a quitar. Cambiarla. Restricción de acceso para el 11.
Listo. Prueben nuevamente. Ahora sí, profe. Bien, profe, ya. Entonces teníamos el que vive en la casa del centro toma leche. O sea que la bebida de la casa 3 es la leche. El costeño vive en la primera casa. El costeño vive junto a la casa azul. O sea, hasta ahí va. ¿Qué más se les ocurre? Profe, yo había mirado acá pues el ejercicio Sí. donde dice que la casa amarilla, ¿dónde está? Se me perdió. No, no mentiras, ¿dónde está? La casa verde que está a la izquierda de la blanca. Esa izquierda, ¿es a la izquierda mía mirando de frente al equipo o a la izquierda de la tabla? O cómo sería ahí? Ahí tocaría buscar más información para ver cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Ah, Ah, porque yo lo había colocado la casa verde en el 4 y la casa blanca, que es a la izquierda, en el 5, porque pues no podría ser el 3, porque si la izquierda, pongo la casa verde a la izquierda, me daría el azul, entonces no serviría. Entonces la puse la casa verde en el 4 para que me diera el espacio de la casa blanca, pues no sé, vayan los compañeros. probando. Exacto, vayan probando. O sea, yo coloqué acá esta verde, acá sería blanco. Y este Bogotá no iría acá. No sé qué piensen, compañeros. ¿Qué dicen los compañeros? Pues yo lo estaba revisando. Uy, Profe, a mí no me dio en el blanco. Esa blanca no me dio ahí. ¿dónde te dio la blanca? Bueno, el orden que hice fue después de esta que está colocada. Ay, pero espérenme porque se me cerró. Ya. Ya teníamos 3 colocados, los 3 que están en amarillo. Después, la casa verde está a la izquierda de la blanca. Esa fue la siguiente. La blanca la tengo. Pues esa fue una pista que ubiqué en una parte lejana y la blanca es la número 5 para mí. Me dio en la 5. ¿Por qué? Pero fue después de colocar varias. Está Esperanza, tú dices así como está, como lo acabé de poner. Blanco en el 5 y en el... Y en Sí, la y en el 5 va 4 la verde. blanca. de hecho ahí en el, yo también lo estaba desarrollando y en el blanco, en la casilla 5, como les había mostrado ayer, ahí va el bogotano. Entonces iría bogotano, blanco, fuma... Ah, El tiene un perro, perro, porque tiene un perro. tiene un perro, Es. bebe cerveza y fuma Blue Masters. O sea que en ese orden de ideas, la casa roja iría acá, que sería la del La del boyacense, Lense. sí, exacto. Eso, boyacense, perdón, boyacense. Sí, la del boyacense. Y bebe leche,
ta, ta, ta. Y la casa La amarilla forma- sería la del costeño. Exacto, sí. Sí. Sería amarilla. Y el bebe agua, Marlboro, ¿no? Sí, sí, el costeño Malboro. No sé qué piensen. Sí, a mí Sí, el también me llama. costeño Marlboro. tiene un gato, ¿Quién? Tiene un gato. el costeño. Yo El tengo un costeño. gato y un perro. Pero ¿de quién tiene el No, gato? el perro ya lo tiene el bogotano. El gato lo tiene el costeño. El gato lo tiene el costeño Leo, y sí, bebe porque agua. dice que está al lado del que fuma Mustang. La sea, que- persona que fuma que- Mustang que- vive al punto de la que tiene un gato. Ah, no. O sea, que No. el Mustang sería el del 2. Sí, Sí, pero no sabemos eso todavía. Sería no así. podemos... y ese es el huilense. Sí. ¿Y ese pero qué es sería el caballo. caballo? Sí, tiene un caballo y es el huilense. Ujú. O sea, sea, que ese sería acá el es y leen Huilense con C o con C, con S. Con ese. O con S. Así, Huilense. Sí, sí. Listo. Y tomate. Tómate. Ajá. Y el Listo. boyacense. Pues El yo cuarto pensé que- fuma- el cuarto es el El paisa. cuarto es el paisa, sí. Y fuma Prince. Prince. Y Ujú. bebe café. Paisa. Ese es el único que no vi que tiene como animal. Ese no creo que Prince tenga animal. y café. Sí. Sí, Y el café. bogotano bebe ¿Ah, sí? cerveza. Sí, y café. El bogotano Listo, bebe la- cerveza. Malditos bogotanos, sí, ustedes sí. Y el costeño bebe agua. Ese bogotano es todo conchudo, hermano. Todo Sobre todo el vago. costeño bebe agua. Esos rolos somos los más bacanos. Y ahí nos falta el boyacense. Tiene un Ese pájaro. fuma, ¿Cuál? el que fuma boyacense Mustang, tiene un pájaro. Este es Belmont. O sea que este es Belmont. No, el boyacense. Espere, sí. No, La porque persona que fuma ahí dice que el que Belmont toma, tiene el que fuma Belmont bebe cerveza. Y el bogotano es el que toma Y cerveza. ese es El de Bogotá Belmont. está mal. Belmont. Sí, Ahí Está mal. está Ese bien. fuma Belmont. Belmont. Pero ¿quién tiene el Bogotá está pájaro? mal. El pájaro lo tiene el boyacense. El boyacense tiene el pájaro. El boyacense tiene el pájaro, sí, todas. Listo. Los boyacenses tenemos toda esa. Que fuma palma, ¿no? Y fuma palma. Y fuma palmal, sí. Sí. ¿Cuál? Palmal. Palmal. sí. Ah, ok, Dice que ya el que lo vi. tiene el pájaro- Y Y por el paisa es el descarte, único que no tiene animal, No, porque no lo vi, o no sé si estoy ahí ciego. Pero no vi que tuviera el paisa animal. Ese tiene un el dragón. bogotano. No, ese no tiene animal. Faltaba un animal en el ejercicio. Ajá. Sí, sí. Pues pongámosle que tiene un marranito, un cerdo. sí, Sí. Pero ¿por qué quitas eso? Tiene el caballo, el del Mustang. El paisa tiene un cerdo en el Un poder. unicornio. Eso, un cerdo, perdón. Un unicornio. El cerdo tiene en el ubérrimo un eso. sí. Listo, sí. Pero digamos que es un cerdo. Bueno, aquí están todos ya. No, le falta el costeño no puede tener gato, el costeño tiene el burrito. Ojo que yo soy costeño. No, mentira. La traición. La tradición. Bueno, chicos, aquí ya están todos. No, no se parece que sean Profe, yo creo que sí, ya. de ley que de domesticar eso. ¿Qué 18. pasó? Faltan 2.
19, ¿no, profe? 18. De hecho, menos porque hay 2 casillas en blanco. ¿Nos falta Monroy? Ah, no, ahí está. Monroy está. Profe, falta una compañera El que propio. Ah, viene bueno, de la falta mañana. Sharon. Sí, falta Sharon. Ya tiene excusa. Faltaría uno. Yo, profe. Ryan Ramírez. Ramírez, profe. Ah, Ramírez, escuché Domínguez. Listo. Bueno, ¿qué les pareció? Ahí yo siento como que me hicieron trampa, pero bueno. Sí, como No, que muy rápido, como que. No, yo Ah, creo pero que porque ya fue la habíamos producto del trabajado en todo el trabajo, día. fue producto del trabajo, no fue Sí, ahorita. sí, porque ya por lo menos ya lo habíamos hecho durante todo el día. Eso me Entonces, imaginé yo. llegamos a la Es que conclusión. yo iba a bloquear el link, pero dije, no voy a hacer tan mala clase. Sí, profe. De Pero bueno, hecho nos faltaba el cerdo y tocaba borrar y volver a empezar. ¿cómo les pareció? Buena la actividad, profe. Pues muy Eso, bueno, es bien solo análisis, ¿no? de eso se trata la programación. Cada uno de los problemas que yo les voy a poner a lo largo de todo el curso van a tener que hacer algo muy parecido a lo que hicieron durante esta actividad. Analizar cuál es la información que tienen y a partir de esa información que pueden extraer para encontrar la solución a lo que se les plantea. En eso consiste la lógica de programación o la lógica de el desarrollo de algoritmos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda actividad antes de empezar con la parte teórica. Es un pequeño quiz, solamente son 10 preguntas, no es evaluativo, sino para medir cuál es su conocimiento base en programación. Entonces, Profe, buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Arnold Molina, profe, y lo que pasa es que yo ayer no pude asistir a la clase porque no tenía el programa. Yo vengo de homologación, Ok, entonces, tranquilo, no te preocupes. pero entonces yo ayer, señor, Recomendación que en el chat coloques tu nombre porque yo tomo la asistencia del chat de Zoom. Entonces, después que listo, me profe. aparezca tu nombre y todo en el reporte, cuando yo descargue el reporte, ya ahí tienes la asistencia asegurada. De momento, la única que tiene excusa para no asistir o conectarse es Sharon, porque tiene un problema laboral, pero el resto todos deberían poder conectarse porque nadie más me ha comentado o dicho algo al respecto. Bueno, entonces les decía que para continuar vamos a hacer un pequeño test de 10 preguntitas acerca de programación y algoritmos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ingresar a esta dirección que está aquí. Ya se las voy a compartir en el chat de Zoom. Ahí pide a ver acá. Y él debe quedar en una página solicitándoles un código. Ya se los compartí. El código es el siguiente, ya les voy a compartir la pantalla.
El código es ese que dice 274-259. Les va a pedir un nombre, van a colocar su primer nombre y su primer apellido. Se van. En la sección 2, profe, Sí, en la sección 2 hay un apartado que dice evaluación de conocimientos previos. Entonces, para que sea más interesante, si ustedes desean, aunque no va a ser evaluativo como tal, la persona que acumule mayor puntaje, vamos a anotarla por acá, vamos a ir regalándole una bonificación para la nota a los 3 primeros. Vamos a regalarle una bonificación en la nota final del primer corte. Hemos conectado 22. Van 14. Faltan. Esto también es para que se vayan familiarizando en cómo son las evaluaciones conmigo. Esta es una de las plataformas. La otra es el Kahoot, que ya también en su momento la vamos a utilizar para que se vayan familiarizando. Profe, ¿toca seleccionar algún tema? No, colocar este código. El código, ¿Selecciona un tema? no, ahí Arriba, te pregunta el código. Sí, ya, ese ya. profe, perdón, digamos, ya entramos a la plataforma. Ahí debe estar en espera a que yo le dé iniciar y ahí van a iniciar a aparecer las preguntas. Estoy esperando que todos se conecten para iniciar. Ah, ok. Porque veo 16, pero en la sesión de Zoom hay 22. ¿Quién falta por conectarse? Yo creo que te voy entrando. Ok. Cuando hagamos... Yo también falto, profe, es que tengo mal el internet. ¿Es donde dice prueba lógica? Él les va a aparecer un cuadro como el que les voy a mostrar. es el de cuadro de lógica. Y dice aquí, ingrese código para unirse. Y ahí van a poner 274-259. Le va a preguntar su nombre y su apellido y va a quedar ahí en espera. Faltan 2 compañeros, serían 18. Adicional a los 2 compañeros, ¿quién más falta? Adicional a Oscar. ¿Quién más falta? Bueno, ya Oscar se conectó. ¿Quién falta? Chicos, ¿quién falta?
¿Nadie? ¿Iniciamos? Al Silencio parecer, en la como que no. sala. Y nadie dice nada, profe. 18. Ok, estamos. Listo. 18. Igual en la sección aparecen 23 conectados. Vamos a iniciar. ¿Qué es un algoritmo? A mí me sacó. ¿A quién sacó? A mí me sacó a Wilson Mi Durán. un error, me dice, Kiss encontró un error, no pudimos guardar su respuesta. Qué raro. Sí, mira, espérate, Intenten me tomo la conectarse foto. antes de la otra pregunta. Vale, espera. Y les está el código. 274-259. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Una secuencia ordenada de pasos para la solución de un problema. Para esto deben tener o contar con una conexión medianamente buena a Internet. Y en Kahoot, la dinámica es un poquito más, no compleja, sino que la pregunta les aparece en pantalla y deben responder con el celular. Quise empezar con esta, que la pueden hacer directamente desde el computador, pero con Kahoot sí ya necesitan los dos dispositivos, la pantalla para ver y el celular para responder. Y que además Kahoot es con tiempo. Esta también. Kahoot automático. Esta, por ser la primera vez, yo les voy controlando el tiempo en el que van saliendo las preguntas. ¿Listo? Los que faltaban. Esperanza, Wilson. Profe, yo ya entré y dice que es un algoritmo, pero dice se acabó el tiempo. Sí, ya espera que salga la próxima pregunta. Ah, bueno. Esperanza. Señor, ya estoy ahí. Ay, Listo. Próxima pregunta. ¿Qué es una variable? O una variable es. Un tipo de dato numérico, dato en memoria del computador, es un valor asignado por un proceso, un nombre que representa un valor.
Se acabó el tiempo. Hubieron varios que no respondieron. Así va la tabla. Una variable es un nombre que representa un valor. Una estructura de programación es un ciclo infinito. Es una subrutina de control que permite ejecutar una serie de acciones mientras la condición sea verdadera. Una condición dentro de un algoritmo. Una subrutina de control que permite ejecutar una serie de acciones mientras la condición sea falsa. Es una subrutina de control que permite ejecutar una serie de acciones mientras la condición sea verdadera. Dado el siguiente algoritmo, si el usuario ingresa como valor el 3, decir que imprimirá leer A. Entonces tenemos A igual a A más 1, B va a ser igual a A más A, imprimir A, imprimir B. ¿Qué imprime eso? 3 y 5, 4 y 6, 4 y 8, 2 veces el número 3. Recuerden, el valor inicial de A es 3. Sigue a la cabeza Andrea Díaz. Imprimiría 4 y 6. Una función o subproceso es una acción condicional que ingresa por verdadero, controla únicamente un determinado número de condiciones, permite controlar solamente los bloques repetitivos, se puede vincular en otro subproceso o programa principal. Como veremos en su momento, las funciones, procedimientos o subprocesos son bloques de algoritmo que se pueden vincular a otro subproceso o programa principal. Se quiere definir una variable de nombre contador.
de tipo entera e inicializarla en 1. La forma correcta de hacerlo es integer contador igual 1 punto y coma, in contador igual 1 punto y coma, in contador igual 1 punto y coma. Todas las anteriores son válidas. La forma correcta es in contador igual 1 punto y coma. ¿Por qué in contador igual 1 punto y coma no es una opción válida? Porque el igual es para comparar dos variables. Exacto. Ahí no estoy inicializando, sino estoy haciendo como una especie de asignación. E integer no es como tal un tipo de dato que se utilice en programación. Digamos que esa es una pequeña cascarita que para que se vayan acostumbrando que siempre van a aparecer en las preguntas de parcial. Preguntas o respuestas que parecen obvias, pero no son tan obvias. PHP es un lenguaje de programación de código abierto que permite utilizar estructuras de control tales como secuencia, selección e iteración, creación de diseño de modelos conceptuales de base de datos, solo la creación de nuestros propios programas, desarrollar aplicaciones en JavaScript. PHP es un lenguaje de programación. La misma pregunta se los dice. Porque la mayoría respondió que permite la creación de diseño de modelos conceptuales de base de datos. Alguno de los que me respondió esa. Porque los manipulamos mientras usamos esa, digamos lo que es aplicación en el semestre anterior. ¿Cómo? Que todo fue creación de base de datos. Disculpa, es que se te entrecorta y hay ruido de fondo. Es que acá la señal es bastante mala. Que más que todo en el semestre anterior utilizamos PHP para lo que era creación de base de datos. Entonces, por eso más bien no. Por ahí estaba la cascarita, lo que yo les decía. Todos los lenguajes de programación, PHP, C++, C Sharp, bueno, toda la familia .NET, JavaScript, Java, nos permiten a través del lenguaje de programación conectarnos y manipular bases de datos. Mas eso no implica que nos permitan la creación y el diseño de los modelos conceptuales.
La creación y el diseño de los modelos conceptuales de las bases de datos lo hacemos gracias a los modelos de entidad-relación y a toda esa normativa que ven en modelamiento o que van a ver en modelamiento de base de datos, pero los lenguajes de programación como tal no tienen nada que ver o no intervienen en nada con el diseño o el modelado de las bases de datos. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Los lenguajes de programación nos ayudan a interactuar, manipular la información que tengamos en una base de datos, pero como tal no nos aportan en la fase de diseño o construcción de los modelos conceptuales o modelos de entidad de relación o modelos relacionales de una base de datos. ¿Listo? Solo la creación de nuestros propios programas. No, los lenguajes de programación, independientemente de que sea PHP o demás, no solo nos permiten la creación de nuestros programas. Aquí la trampa estaba en la pregunta solo la creación de nuestros propios programas. No, los lenguajes de programación no se restringen a solo la creación de nuestros programas. Desarrollar aplicaciones en JavaScript. Las aplicaciones de JavaScript se desarrollan en Java o basados en Java, no en PHP. PHP se puede integrar con JavaScript. Ya son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la respuesta más válida era usar estructuras de control tales como secuencias, selección. Aquí vamos a ver programación secuencial, vamos a ver estructuras de selección, estructura de iteración. Cuando hablamos de estructura de selección vamos a estudiar los switch. Cuando hablamos de estructuras iterativas vamos a ver el para, el mientras que, el haga hasta. Cuando hablamos de programación secuencial vamos a ver cómo un algoritmo se va ejecutando de manera secuencial y cada paso depende del anterior en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque se puede ir haciendo saltos, pero eso ya lo vamos a ver en el desarrollo de la teoría. ¿Claro? ¿O los enredé? No, está bien, profe. Listo. Pregunta 8. Los ciclos de iteración en programación son condicionales y bucles, switch y case, if, for, do while y while. O sea, se las acabo de decir. Cuando hablamos o ustedes se encuentren con la palabra iterativa o iteración, hace referencia a repetición. Por lo tanto, los ciclos de iteración son el for, el do while y el while. Porque la opción de condicionales y bucles no es válida, porque los condicionales son un tipo y los bucles son otros. Los condicionales son el sí, si no, sí, si no. El switch case es un condicional también, el if es un condicional.
La respuesta válida era for do while igual. La estructura condicional es si, else, switch case, do while if. Los condicionales son if y else, o el sí y el si no. El switch case es para los menús, ya vamos a ver esa estructura. El do while es iterativa y el while no tiene nada que ver con el if. Y la última, pero no menos importante, la línea string nombre igual Juan no compila. ¿Cuál o cuáles son las causas? Causa 1, string está en minúscula. Causa 2, la coma al final es incorrecta, debe ser punto y coma. Las dos causas, solo la causa 1, solo la causa 2, o es una falla del compilador, porque la sentencia está bien. Las dos causas. Entonces, estos tres compañeros los vamos a tener en cuenta para la calificación final del primer corte. Entonces, más o menos así va a ser la dinámica de las evaluaciones a través de quizzes, a través de Kahoot. ¿Quién tiene el micrófono abierto, porfa? Ya lo cerré. Entonces, ¿cómo les pareció? Chévere, profe. Bueno. Lo chévere, toca tener es un poco de cuidado con las cascaritas. Sí, a veces las preguntaban engañadas. Mucho cuidado. Yo por ese lado sí les voy a confesar, soy bastante mañoso. Ya que no digan que no, que el profesor no dijo. Yo soy muy mañoso con eso. Entonces, entremos en materia. Entonces, si yo les pregunto, vamos a apagar la cámara para que no se nos consuma tanto el ancho de banda. ¿Qué es programar? ¿Ustedes qué me dirían?
Para ustedes, ¿qué es programar? No todos a la vez. No sean tímidos. Pues no sé, profe, creo que es como crear una estructura que me permita eh, ir, ir solucionando un problema o, o hacer un proceso, digamos. ¿Hay alguien más? ¿Quiere ayudar al compañero? No sé, profe, utilizar una serie de comandos o de, ¿cómo se diría? De instrucciones para un fin en específico. Ok, ¿alguien más? Pues para mí, yo diría que es básicamente como enseñar. ¿Cómo qué? Disculpe. Como enseñar, o sea, pero sería más que todo un dispositivo, un equipo. Bueno, para programar. Profe, ¿sería dar una serie de instrucciones? Una serie de Es instrucciones. indicarle a la computadora qué tiene que hacer. Sí. Darle como una orden a la computadora. Sí. La compañera iba a decir algo. Iba a decir lo que dijo Wilson, dar instrucciones para la computadora, realice una función. Yo creo que es la manera en la que tiene el humano para comunicarse directamente con las máquinas para suplir y ordenar tareas. Ok, todas las respuestas son válidas. Pero ¿qué pasa? El proceso mismo de programar tiene intrínsecamente varios aspectos, que son, esperen. Programación. ¿Qué es la programación? Programación es el conjunto de instrucciones mediante un lenguaje que se le da a una máquina. Ustedes lo mencionaron. Pero, ¿y quién hace eso? Un programador. ¿Quién es el programador? Es el que manda o ingresa o inserta o le da las instrucciones a la computadora para que ella luego las ejecute. Para hacer o realizar este proceso de programar, el programador debe seguir una metodología. ¿Por qué? Porque uno como programador no debe, porque muchos lo hacen, sentarse en la computadora, abrir el IDE y empezar a tirar código a lo loco. No. Uno debe ser organizado, ya lo vamos a ver más adelante, qué se necesita para ser un buen programador. Y eso implica seguir una metodología, es decir, una serie de pasos que nos ayuden a conseguir ese objetivo o solución que estamos buscando. Algo muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta o que pocos programadores les hace falta a la hora de programar: la comunicación. Eso no se los incluye ahí. ¿Qué pasa? Para que un buen programador pueda vender sus ideas, debe contar con buenas habilidades de comunicación, saber transmitir las ideas. Adicional a eso, debe ser muy organizado y debe tener por lo menos unas nociones básicas, bueno, digamos que básicas intermedias de matemáticas. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nos toca solucionar en el día a día como programadores van de la mano de las matemáticas. Entonces es bueno tener una muy buena base o lógica matemática. Entonces, ¿qué se necesita
para ser un buen programador o para programar? ¿Ustedes qué creen que se necesite como características? Una preparación, profe. Yo creo que tener lógica programacional. Sí. ¿Más? Pues como usted lo dijo ahora, profe, yo creo que tener pues las buenas básicas, las buenas matemáticas básicas ahí, Sí. como ya claras, y porque pues si se necesita, digamos, todo el tiempo, eso es un requisito. Y segundo, pues que le guste como cacharrear y como con los computadores y Yo creo digamos, que, yo creo que es importante también ser autodidacta debido a que la tecnología va avanzando siempre y pues las nuevas Bien. versiones. Hay que ser muy autodidacta, yo creo, en temas de programación. Debe de 8. pronto tener lógica y conocer el lenguaje de programación. Yo les Fue voy a lo que su merced dijo, lo de la metodología. También pienso yo que tener como unos requerimientos para que va a programar. Listo. Yo les voy a compartir 6. Pues inicialmente adaptarse, profesor, adaptarse a las necesidades que hay en el mercado. También. Primera, perseverancia y paciencia. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a encontrar la solución a esa problemática a la que estemos buscando de una manera sencilla. Van a haber días o situaciones en las que tenemos que llenarnos de mucha paciencia, ser muy perseverantes y persistentes, porque a veces puede llegar a ser un poco frustrante. Entonces, si se quieren dedicar a la programación, una de las características, paciencia y perseverancia. 2, saber abordar los problemas. Cuando hablo de problemas es la situación que nos soliciten resolver para así dar una solución lo más eficiente posible. ¿De qué manera? Buscando dar soluciones creativas y sencillas. Esto es muy importante, chicos. A veces los programadores piensan o creen que están desarrollando los programas para ellos mismos. ¿Qué pasa con eso? Que cuando llega el producto final al cliente, los programas son complejos, solamente los entiende la persona que lo desarrolló, entonces tiene que hacer un manual de usuario que, mejor dicho, al usuario final le toca leérselo y encalillárselo, porque la solución que se le brindó a la persona no fue creativa y sencilla. Nosotros siempre tenemos que propender por qué o para qué las soluciones que nosotros brindemos sean lo más sencillas para el usuario final posible. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, el usuario final no sabe nada de tecnología. Nosotros debemos siempre partir de ese principio de que el usuario final no tiene por qué entender cómo funciona nuestro software o nuestra solución. A él lo único que le interesa es que solucione el problema que él tiene o que haga lo que él necesita que haga. Por ponerles un ejemplo, si ustedes desarrollan una solución para un departamento de cartera o de cobranza o de crédito,
A ellos no les interesa cómo hicieron ustedes para incluir todos los tipos de cuentas, cómo hacen los balances, qué variables definieron para hacer los balances, cómo hacen para hacer el balance general y que a él le muestre el resultado. Al usuario final no le interesa eso. A él le interesa que a él le sirva para cumplir su trabajo, es decir, llevar la contabilidad, llevar el registro de los créditos y demás. Entonces siempre nosotros debemos propender por dar soluciones creativas y lo más sencillas posibles para el usuario final. Lo que les comenté, tener una muy buena capacidad de comunicación. A veces somos muy buenos programadores, pero muy malos para vender nuestras ideas. A veces cuando nos toca presentar un proyecto o una solución, la idea puede ser muy buena, pero si la persona que es la encargada de presentar ese proyecto ante las grandes esferas, que son las que normalmente son las que aprueban o desaprueban una nueva idea, proyecto o solución, si nosotros no tenemos buenas habilidades de comunicación, no sabemos cómo vender nuestra idea, la idea puede ser muy buena, pero hasta ahí va a quedar, porque no sabemos cómo venderla. Por eso siempre es bueno de vez en cuando tengan la oportunidad, en varias corporaciones, incluso el SENA, dicta estos cursos de cómo comunicarse, cómo dirigirse, cómo presentar un proyecto, cómo vender una idea. Aquí funciona un poquito el tema del marketing y ese tipo de cosas. No sé si a ustedes les pase, pero habemos muchos que de pronto tenemos esa facilidad para hablar en público, para enfrentarnos a un gerente, para un gerente de proyecto, pero hay muchos que son malos para hacer una exposición o para vender una idea. Entonces, esta es una de las habilidades que si se quieren dedicar a la programación, deben empezar a desarrollar. Organización. El hecho de programar o de codificar o de hacer código es una tarea laboriosa, a veces bastante larga, bueno, a veces no, la mayoría de las veces bastante larga. Por lo tanto, debemos ser muy organizados y acostumbrarnos a documentar nuestro código. ¿Qué es documentar nuestro código? Todos los lenguajes de programación y todos los IDE nos dan la opción o parámetros para que nosotros al momento de ir desarrollando nuestro código podamos ir colocándole notas, porque muchas veces, y esto se lo digo por experiencia de la vida propia, nosotros no somos los únicos que debemos leer esos códigos. Muchos de los proyectos en los que ojalá tenga la oportunidad de trabajar no son desarrollados por una sola persona, sino que son desarrollados por muchos programadores. Entonces, lo ideal es que el código siempre esté documentado para que cuando otra persona tenga que leer nuestro código, sepa para qué nosotros declaramos X variable, sepa para qué se hizo X procedimiento, qué es lo que hace, de dónde trae las variables. Ay,
puta vida. Ah. Entonces les decía, cuando hablamos de organización, a lo que hago referencia es que uno, se debe documentar muy bien nuestro código fuente siempre debe estar documentado para que nosotros mismos en algún momento podamos saber o leer nuestro propio código o para que cualquier otro programador que tenga la oportunidad de trabajar con nuestro código. Esto se da más que todo cuando trabajamos en proyectos de alta envergadura que implica más de un programador. Cada uno de los programadores que hacen parte del equipo de programadores pueda leer el código. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que ser organizados, y esto hace referencia a que tenemos que aplicar metodologías y métodos o modelos ya establecidos que nos permiten organizar nuestro tiempo, nos permiten organizar las tareas, cómo llevar a cabo cada una de las fases del desarrollo del software y ese tipo de cosas. Y lo que siempre les he comentado o les he venido comentando, que es el hecho de tener una buena base matemática, porque muchos de los problemas que vamos a tener que resolver en nuestro día a día como programadores van a contener una fuerte base matemática. Adicional, las matemáticas, al igual que la programación, nos ayudan a desarrollar nuestra lógica y pensamiento rápido. Entonces, entrando ya en materia, en lo que sería nuestra cátedra, que es estructura de datos, entremos a ver qué es un dato. Un dato es cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se le da significado mediante actos específicos de interpretación. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando yo les digo Víctor, ustedes me pueden decir que esto hace referencia al nombre de una persona, pero también puede ser una marca, también puede ser el nombre de un producto. Por otro lado, si yo les digo 25, puede ser un porcentaje, puede ser una unidad, puede ser la cantidad de algo. Entonces, los datos son secuencias de símbolos que en sí mismos no permiten interpretación, es decir, extraer información que nos diga a nosotros a qué hace referencia. Por su parte, los atributos son características que diferencian un objeto de otro o a un dato de otro, o que nos permiten hacer una interpretación de lo o a lo que hace referencia un dato. Entonces podemos decir que un dato es una característica de un atributo. En ese orden de ideas tenemos que la información es un conjunto de datos procesados en forma significativa, ordenada y con una secuencia lógica que permite su interpretación. Palabras más, palabras menos. Información es lo resultante de combinar atributos, que en este caso serían nombre, apellido, edad, carrera, con datos, que aquí sí vemos que Víctor hacía referencia a un nombre. Tenemos Cruz, que hace referencia al apellido,
El 25 que teníamos por allá solito hace referencia a la edad y dice que en su carrera está cursando ingeniería de sistemas. Entonces, información es el conjunto de datos procesados de manera significativa y ordenada con una secuencia lógica que permite interpretación, es decir, un conjunto de datos con atributos que me permiten expresar una idea o expresar alguna cosa. Nuestra cátedra se llama estructura de datos. Entonces, ¿qué es la estructura de datos? Las estructuras de datos no son más que formas particulares de organizar los datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. ¿Qué quiere decir esto o qué les quiero decir con esto? Que las estructuras de datos lo que nos permiten es organizar la información en una computadora para que los datos puedan ser procesados y de esa forma convertirlos o producir información. ¿Qué nos ayuda o qué es una de esas cosas que nos ayuda a organizar y procesar esa información por medio de las computadoras? Los software. ¿Y cómo construimos los software? Los software los construimos en base a algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos precisos que permite obtener la solución de un problema dado. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos definido y les había dicho que los algoritmos hacen parte de nuestro día a día. Por lo tanto, una definición, si lo queremos ver de una forma poco más técnica, sería esta: una secuencia de pasos ordenadas, precisas, que permite obtener la solución a un problema dado. ¿Qué característica particular tienen los algoritmos? Que no son un tema netamente académico, ya se los había comentado. Los algoritmos hacen parte de la vida cotidiana, son empleados en nuestro día a día para resolver problemas. Es decir, los algoritmos no son exclusivos de las ciencias computacionales. Los algoritmos son aplicados en las matemáticas, en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en la medicina, o mejor dicho, en todas las áreas del conocimiento son empleados los algoritmos. Hay 3 tipos de algoritmos, o podemos clasificar los algoritmos en 3: en los secuenciales, en los condicionales y los repetitivos. Los algoritmos secuenciales son aquellos que tienen un principio y un final y que la ejecución de cada uno de sus pasos o de sus líneas se van ejecutando una a una de manera secuencial. Cuando hablamos de algoritmos secuenciales, en este tipo de algoritmos nos encontramos con que ya podemos tomar o debemos tener en cuenta condiciones, es decir, que a partir de condiciones se puede hacer una u otra cosa. En los algoritmos condicionales es donde vamos a encontrar o vamos a utilizar el bloque sí, el si no, el sí si no, los sí anidados y todas estas estructuras que vamos a ver en el desarrollo del curso. Por su parte, los algoritmos repetitivos son esos que utilizamos cuando debemos repetir ciertos procesos o tareas. Cuando vayamos a hablar de los algoritmos repetitivos es cuando vamos a empezar a hablar del para, del mientras que, de la hasta, que son estructuras iterativas que nos permiten repetir tareas o procesos. Los algoritmos tienen 2 tipos, o podemos encontrar 2 tipos de algoritmos: los cualitativos y los
cuantitativos. Cuando hablamos de algoritmos cualitativos, son aquellos que describen los pasos utilizando palabras, lo que hemos venido haciendo. Se hace primero una cosa, luego la otra, y cada una de esas secuencias de pasos la vamos haciendo de manera verbal. Por su parte, los cuantitativos son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso que se esté realizando. Cada uno de estos dos tipos de algoritmos los vamos a desarrollar durante la temática del curso para que se entienda de mejor manera. Entonces, ¿cómo imaginan que podría resolverse un problema cotidiano por medio de un algoritmo? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta las características que debe tener un algoritmo de manera general. El concepto de algoritmo, como ya lo dijimos, se aplica a muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando se quiere explicar a una persona la ubicación de una dirección, generalmente se le describe la ruta que debe seguir desde un determinado punto para llegar a la dirección deseada. En otras palabras, se le proporciona un algoritmo que le permite llegar al destino sin ningún inconveniente. Una receta de cocina también puede considerarse como un algoritmo para elaborar una comida. Los planos de un modelo a escala indican el orden y la forma en la que deben ser unidas las piezas para construir un modelo. Y aquí, como pueden ver o escuchar, podemos notar que los algoritmos que convivimos con los algoritmos prácticamente en todas las etapas y momentos de nuestra vida. Entonces, ¿qué características de manera general debe tener un algoritmo? Los pasos deben ser simples y no ambiguos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando una persona se nos acerca y nos pregunta por una dirección, nosotros tratamos de ser lo más específicos y le tratamos de darle las indicaciones lo más sencillas y precisas para que la persona pueda llegar a su destino. Cuando hablamos de una receta de cocina, nos dicen los ingredientes con la cantidad exacta, el tiempo de cocción, es decir, los pasos son o se describen de una manera simple y entendible para cualquier persona. Segunda característica, debe tener un comienzo. Esto parecería obvio, pero a veces no lo es tanto. Una característica o una de las características principales de un algoritmo es que debe tener un comienzo y de esa misma forma debe tener un final. Así como especificamos cuál es el primer paso que se va a realizar, es decir, definimos en qué momento empieza, también debemos decir o determinar en un tiempo finito cuándo va a finalizar, es decir, cuál va a ser esa última instrucción que nos va a dar por finalizado esa secuencia de pasos que compone el algoritmo. Y por último, pero no menos importante, debe ser efectivo, es decir, debe resolver el problema. Para entender cada uno de estos 4 pasos, vamos a ver un ejemplo sencillo de la vida diaria. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Juan acaba de despertar y debe ir a la universidad. Entonces, una manera sencilla de definir este algoritmo para describir las secuencias de pasos que debe realizar Juan para ir a la universidad podría ser. Dijimos que lo primero que tenemos que determinar es el punto inicial en el que inicia, valga la redundancia, nuestro algoritmo. En este caso es mirar la hora.
A partir de mirar la hora, se tienen en cuenta o se pueden presentar dos escenarios. En el ejemplo, yo establezco que si hay tiempo, es decir, si se levantó temprano, se baña, se viste, se peina, desayuna, se cepilla los dientes, se despide de su mamá, toma el autobús, se baja del autobús y entra a la universidad. Por su parte, si no hay tiempo, entonces se viste, no se baña, se cepillan los dientes, no se peina tampoco, no se despide de la mamá, no toma autobús, sino que se va en taxi porque va cogido del tiempo, se baja del taxi y entra a la universidad. Entonces, aquí podemos ver de una manera sencilla y práctica cuál es la secuencia de pasos o una de las posibles secuencias de pasos o el posible algoritmo con el cual podemos dar solución a la problemática planteada, que es la de despertarse e ir a la universidad en el caso del individuo Juan. Vamos a ver uno un poco más complejo. Desarrollar un algoritmo para explicar cómo usar un teléfono público de monedas. Es probable que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de interactuar con uno de estos teléfonos que ya hoy en día son muy pocos, oye, me atrevería a decir de que ya no se usan, pero vamos a establecer un caso hipotético en que una persona o un joven de nuestra época se encuentra con un teléfono de estos y nosotros debemos desarrollar un algoritmo para que él, leyendo la secuencia de pasos, pueda llegar a utilizarlo de una manera efectiva. Entonces, ¿cómo podría ser un posible algoritmo? Podríamos decirle, descuelgas la bocina, introduces las monedas, marcas el número, hablas y cuelgas la bocina. Pero con los pasos anteriores, aunque parecen describir de forma correcta la forma de usar un teléfono público, debemos suponer o podemos suponer o nos damos cuenta de que no proporciona las instrucciones necesarias para que una persona que jamás ha utilizado en su vida un teléfono público pueda utilizarlo. Entonces aquí es donde nosotros como programadores debemos hacernos, cada vez que vamos haciendo el desarrollo de un algoritmo, si la solución o la secuencia de pasos que estamos desarrollando es suficiente para que la persona que va a hacer uso de esa solución pueda tener una resolución eficiente. Entonces, para una persona, en el caso de este ejemplo, completar exitosamente una llamada telefónica, hacen falta tener en cuenta muchas variables, muchas posibles situaciones. Entonces podemos decir que no se están teniendo en cuenta muchos de los aspectos que se deberían tener en cuenta para que se pueda utilizar un teléfono público de monedas de manera efectiva. ¿Por qué? Porque los pasos son poco específicos y no contemplan todas las situaciones. Por ende, es posible que existan situaciones en que no se pueda completar la llamada telefónica siguiendo los pasos que acabamos de describir, esos 5 sencillos pasos. Por esta razón, el proceso antes descrito está bastante lejos de ser un algoritmo efectivo. Digamos que cumple con la primera característica de que los pasos son sencillos y no son ambiguos, pero
no cumple la cuarta, que es ser efectivo. Es decir, con el proceso descrito o con estos 5 procesos descritos, es muy poco probable que una persona pueda llegar a usar un teléfono público de monedas de manera efectiva. Por lo tanto, estos pasos están lejos de ser, o este algoritmo está lejos de ser un algoritmo efectivo. Entonces, lo que debemos hacer y lo que debemos ir haciendo al momento de que desarrollemos nuestros algoritmos es refinando cada uno de los procesos para que nuestra solución o nuestro algoritmo sea efectivo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que al momento de descolgar se debe especificar primero qué sucede si al descolgar la bocina no se oye ningún tono. Lo más seguro es que el teléfono esté dañado, por lo que nos queda más remedio que colgar la bocina e intentar ubicar otro teléfono público. Entonces aquí lo escribimos de una manera sencilla y no ambigua, diciendo: si no se oye un tono, entonces colgar la bocina y finaliza nuestro algoritmo. Ahora, si sí tiene tono, pasamos al punto número 2, que sería introducir las monedas. Una vez completado el paso número 2, que también puede ser refinado, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a refinar, vamos a dejarlo en introducir monedas, pasaríamos al punto número 3. El punto 3 es marcar el número. ¿Qué pasa cuando terminamos de marcar el número? Es posible que sucedan varias cosas: que alguien conteste, que nadie conteste o que el número esté ocupado. Entonces, cada una de esas situaciones debemos contemplarlas y definirlas en nuestro algoritmo. Entonces, en el primer paso, la persona debe proceder a hablar. En el segundo paso, si nadie contesta o si está ocupado, la persona debe colgar la bocina y recoger las monedas. En caso de que alguien conteste, es posible que la persona deba introducir otras maneras para mantener la llamada. De esta forma, especificamos de una forma aún más razonable los pasos para realizar una llamada a un teléfono público. ¿Cómo quedarían esos pasos? De la siguiente manera: si se oyen varios tonos cortos seguidos, el número está ocupado. Colgar la bocina, recoger las monedas y finalizamos el algoritmo. Si se oyen varios tonos largos, quiere decir que el teléfono está replicando o sonando. Si alguien contesta, hablamos. Cada vez que se escucha un tono, mientras se habla, introducimos monedas, seguimos hablando. Una vez que terminamos, colgamos la bocina y finalizamos nuestro algoritmo. Si nadie contesta, colgamos la bocina, recogemos las monedas y finaliza nuestro algoritmo. Entonces, aquí podemos ver de una manera más refinada cómo sería este algoritmo para explicar cómo usar un teléfono público a una persona que nunca lo haya hecho. O sea, que encontramos descolgar la bocina. Si no se oye tono, entonces colgar la bocina y terminaría el algoritmo. Si no, si suena, se marca el número. Si se oyen varios tonos cortos seguidos, el número está ocupado. Entonces colgamos la bocina, recogemos las monedas y terminaría el algoritmo. Si se oyen varios tonos largos, quiere decir que el teléfono está sonando, replicando. Si alguien contesta, hablamos. Cada vez que se escucha un tono, mientras se habla, introducimos monedas y seguimos hablando. Al momento que terminemos, colgamos la bocina, recogemos las monedas no usadas y terminaríamos nuestro algoritmo. En caso de que el teléfono replique, pero nadie conteste, colgamos la bocina, recogemos las monedas y finalizaría nuestro algoritmo. Este algoritmo ya más refinado, con un poco los pasos más explicados, es un algoritmo ya un poco más
completo y podríamos decir que es un algoritmo eficiente y que puede cumplir o dar solución a la problemática que se nos está planteando. Pasamos de 5 pasos a 7 pasos generales con varios procesos intermedios en alguno de esos pasos. Por lo tanto, fuimos más específicos, los pasos sencillos, no son ambiguos, cualquier persona los puede entender. Definimos un comienzo, definimos un final y damos solución a el problema planteado. Entonces, ya hablamos que de manera general un algoritmo debe cumplir 4 requisitos. Debe tener una secuencia de pasos sencilla y no ambiguas. Se debe definir un comienzo, un final y se debe llegar a la solución o ser efectivo. Cuando hablamos de algoritmos en programación, se añaden unos pasos adicionales o tenemos en cuenta otras cosas, porque acá la cosa se estructura un poco más. Entonces encontramos que los algoritmos en programación tienen 5 características que, como vamos a ver, se relacionan mucho con las características generales que debe tener un algoritmo. Entonces encontramos la primera, debe ser finito. Entonces hace referencia a que un algoritmo debe siempre terminar de un número finito de pasos, es decir, un algoritmo no puede quedarse atrapado en un bucle, siempre debe haber una sentencia, proceso, variable, función que permita o determine que el algoritmo ha finalizado. Así sea que no se le haya dado solución o se haya resuelto el problema, pero el algoritmo debe ser finito, es decir, debe terminar después de un número finito de pasos. Cuando hablamos de que debe ser definido, decimos que cada paso de un algoritmo debe ser definido de forma precisa, estableciendo las acciones que van a efectuar clara y rigurosamente en cada paso. Esto va relacionado a la característica número 1 de un algoritmo de manera general, donde nos dicen que las instrucciones deben ser claras, básicas y no ambiguas. Cuando hablamos de que sea definido, quiere decir que esas instrucciones que nosotros desarrollemos o esas acciones o funciones, procedimientos que hagamos para dar solución deben ser secuencias de pasos claras o procesos claros o acciones claras que puedan ser entendidas por cualquier persona. Cuando hablamos de entradas y salidas, hacemos referencia a que el algoritmo debe tener 0 o más entradas, es decir, cantidades que se entregan inicialmente al algoritmo antes de su ejecución. Un algoritmo puede ejecutarse por sí solo sin que el usuario tenga interacción con él, o puede tener interacción con el usuario pidiéndole datos de entrada. Por eso decimos que puede tener 0 o más entradas, pero el algoritmo lo ideal es que siempre tenga datos iniciales que sean procesados, se conviertan en información y se produzca una salida. A eso hacemos referencia de que el algoritmo tiene una o más salidas, es decir, cantidades que tienen una relación específica respecto a las entradas. Las salidas no son más que datos procesados y convertidos en información. Cuando decimos efectivo, hacemos referencia a que generalmente también se espera que un algoritmo
cumpla con su objetivo. Eso significa que todas las operaciones que sean realizadas en el algoritmo deben ser lo suficientemente básicas, de modo que puedan en principio ser llevadas a cabo en forma exacta en un periodo de tiempo finito para una persona usando un lápiz y un papel. Es decir, aquí es donde vamos a hablar de algo que vamos a conocer como prueba de escritorio, que no es más que poner a prueba nuestro algoritmo para ver si realmente dan solución a nuestros problemas planteados antes de empezar a desarrollar líneas de código. Eso lo hacemos analizando y desarrollando nuestra lógica gracias a algunas cosas que debemos tener en cuenta, que es pasos para la resolución de problemas y la implementación de soluciones, pero eso lo vamos a ver el día de mañana en la sesión número 3.